Bueno, bueno, comenzamos esta mesa de la industria del futuro con la agenda pendiente. Si quiere pasar a ocupar sus asientos, vamos un poco atrasados y vamos a ser un poco más ejecutivos en las presentaciones de 10 a 15 minutos. Posteriormente, si hay tiempo, poder tener algunas preguntas del público y demás. Pero déjenme hacer una reflexión aquí, porque este tema de lo que es la estrategia y política de industrialización y la relación con la educación, la ciencia, tecnología y demás, es algo que es fundamental para poder entender hoy el libro que hoy se presenta y que ha coordinado de una manera con una gran eficacia Arturo Oropesa, de la estrategia de industrialización y la industria 4.0 y también lo que viene con la tecnología de la 5G. Esto me hace tomar una reflexión que hacía hace tiempo y el día de ayer con alguna gente de cómo hablar hoy de las teorías del desarrollo y demás, que es difícil de explicar, pero yo me voy más al desarrollo histórico. Si hoy comparamos Corea del Sur y México, en el año 61 había un subdesarrollo sustantivo y muy atrasado Corea del Sur respecto a México. Muy atrasado, todavía era una sociedad agroindustrial, venía de la guerra y demás. Hoy día, comparado con México, el ingreso per cápita supera más de $20,000 contra 10,000 en México, pero lo más importante no es eso, que es lo que está relacionado con lo que vamos a ver ahora. Eso que hablamos de la industria 4.0 y 5G y demás, se oye ahí medio complejo, pero yo lo sintetizo de manera muy sencilla. Es cómo se ha transitado de la manufactura a la mentefactura, de las industrias intensivas en conocimiento, como lo que es la nanotecnología, lo que es la parte de microelectrónica, biotecnología, robótica y demás. Esto es importante entenderlo porque aquí un poco lo que decía José Luis acá, el nivel de educación y la parte científica tecnológica en México vamos muy lentos, y esa parte es la que nos ha hecho de alguna manera a nosotros perder la oportunidad de estar al día en lo que viene en la nueva competencia internacional. Y digo esto porque cuando vemos países como Corea, que es una tercera parte del estado de Chihuahua, con más de 50 millones de gentes, tiene un PIB industrial más grande que el nuestro, pero ya está en la mentefactura, industrias intensivas en conocimiento. Cuando yo les digo a la gente, ¿has visto tú las lavadoras de ropa que vienen de la antigüedad, pero estas lavadoras lavan sin agua? ¿Cómo? Sí, Samsung tiene lavadoras que lavan sin agua, con nanotecnología, con partículas de plata que integran, lavan y demás y sacan los productos. Señores, ese es el tipo de cosas que estamos de manera muy sencilla hablando aquí, de cómo ligar la parte industrial con la parte de educación y científica. Pero cuando decimos de Corea del Sur, y comparaba a José Luis, Corea del Sur comenzó del 61 a 79, estuvo el general Park, hacían planes quinquenales con estrategia industrial y sectores muy concretos, pero ligados a la educación y la parte científica y tecnológica. Hoy día siempre Corea tiene el segundo o tercer lugar en la medición sobre matemáticas, ciencia, lectura, etcétera. Y nosotros, bueno, ya no digo dónde estamos, pero
falta mucho camino ahí de recorrer. Pero esta parte siempre la han tenido como prioridad la educación y la ciencia y la tecnología. A tal grado que la educación, la ciencia y tecnología se convierte en un pilar fundamental de desarrollo industrial y no te lo puedes explicar de otra manera. Hoy día, el éxito en esta parte está en lo que yo llamo cómo mantener una ventaja competitiva sustentable. Y hoy día la ventaja competitiva sustentable es la capacidad de aprender e innovar más rápido que la competencia. Nuevos productos, nuevos procesos, nuevos modelos de negocio. Y ahí tú ligas industrialización con educación. Y los coreanos tienen otra ventaja. Más del 50% del incremento en la productividad se da en las plantas, en las propias empresas, que acá están movidas por los chaebols, los grandes conglomerados industriales, tecnológicos y productivos. Lo pongo en este contexto porque el tema de hoy alguien podría decir, bueno, la educación, sí es bonita, hay que estar educados y demás. Está en el centro de la mentefactura. No es hacer las cosas con la mano, es habilidad mental con la inteligencia artificial, con la nueva economía y la tecnología digital, cómo introducir toda la parte de robótica, informática, Internet de las cosas, etcétera, que requiere una formación de educación y de preparación tecnológica desde la primaria, secundaria y no se diga en la universidad. Dejo aquí en este contexto y le doy la palabra a Víctor del Río. Víctor nos va a hablar sobre la erradicación de la pobreza en México, una propuesta de financiamiento para vincular la ciencia, política, industria y la sociedad en torno a un problema social. Víctor es Senior Industrial Research Fellow de la Universidad RMIT. ¿Qué quiere decir? Royal Melbourne Institute of Technology. Y investigador honorario del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de La Trobe en Australia. Y es coordinador del Comité Internacional de Estrategia y Ciencia, que es la iniciativa de sincrotrón mexicano en Hidalgo. Le dejo la palabra a Víctor. Bueno, buenos días. Primeramente quisiera agradecerle a IDIC y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y por supuesto al doctor Arturo Oropeza por la invitación que me hicieron de estar presente el día de hoy para poder platicar con ustedes. Voy a empezar con un contexto. El contexto de lo que está pasando con respecto a la ciencia a raíz de lo que se llama la posverdad, que obviamente nuestro querido presidente del otro lado, Trump, fue el que ha estado iniciando esto. La posverdad no es una ideología, es algo muy ecléctico, es algo así como valores muy disimilares que representan intereses a nivel mundial. ¿Por qué me refiero a esto? Porque el principal punto de ataque de la posverdad ha sido la ciencia. La ciencia principalmente, la ciencia que se inició por un cambio climático. Como todos ustedes saben, hay una gran reacción de muchas empresas multinacionales, muchas radicadas en Estados Unidos, muchas de otros países, en donde se usa el ataque a la ciencia no con un argumento, sino con no argumento. O sea, estamos ahorita en medio de una nueva Inquisición, en donde Torquemada por lo menos está defendiendo los intereses de la Iglesia, pero aquí eso es mucho más oscuro. Aquí se está atacando la ciencia sin que se vea bien exactamente cómo se está atacando y por qué se está atacando. ¿Y por qué la ciencia? Porque si vemos históricamente, la ciencia ha tenido un gran éxito. En los últimos 200 años, ¿sí?, se ha doblado la expectativa de vida de 35 a 70 años a nivel mundial. Y esto ha sido gracias a la ciencia. Woodward escribió un libro mencionando que 100 científicos, gracias a los descubrimientos de 100 científicos en los últimos 100 años, se han salvado la vida de 5,000 millones de personas.
5,000 millones de personas. En el mundo hay 7,4 billones de personas. Obviamente estos 5,000 millones son personas que han vivido en los últimos 100 años, no los que existen ahorita. Esto es importante porque muchos de nosotros, los que estamos aquí, yo hablando, ustedes sentados ahí, probablemente no estaríamos si no fuera por la ciencia. Pero no ha sido solamente un producto de la ciencia, ha sido la ciencia vinculada con la industria. Porque la ciencia, la hija de la ciencia, la tecnología, se tiene que vincular con la industria para producir estos bienes y servicios que mejoran el nivel de vida de la población y que permiten que esta expectativa de vida se incremente. Ahorita, por ejemplo, gracias a una persona como Borland, que ganó el premio Nobel en 1970 con su Revolución Verde, se salvaron 1,000 millones de personas. Esto fue posible con la utilización de las técnicas de la Revolución Verde que se hizo en la industria. Ahorita se produce alimentos para 10,000 millones de personas. Producimos 25% más alimentos de lo que necesita el mundo. Obviamente, en general, la distribución de esta distribución de alimentos no es igual. Los países más desarrollados, más económicamente fuertes, son los que tienen esos alimentos, los países más pobres no tienen nada. La ciencia ha tenido un gran éxito, entonces, ¿por qué en estos momentos se le está usando como punto de ataque? Bueno, se le usa como punto de ataque porque la ciencia en parte, y es culpa de la ciencia, no ha podido comunicarse con la sociedad, no ha podido persuadir a la gente que toma decisiones de la importancia que tiene la ciencia, de la importancia y la vinculación de la ciencia con la industria. En parte se necesitan dos para bailar tango, ¿no? Y parte del problema ha sido la falta de capacidad de la ciencia de decirle a la gente que camina en la calle todos los días, oye, mira, tu nivel de vida es X porque este ha sido el camino que ha permitido que la ciencia llegue a ti en forma de productos y servicios. Nos ha faltado esa capacidad. Nos ha faltado aún mayor capacidad de convencer a la gente que toma decisiones, políticos, gentes de instituciones importantes, iniciativa privada, sobre la importancia que tiene la ciencia. Y esta falta de capacidad ha sido resultado de varios temas. Unos, por ejemplo, en Estados Unidos por un tiempo se dijo, bueno, no podemos convencer a la gente que toma decisiones que aprendan de ciencia, entonces lo que vamos a hacer es elegir a científicos en puestos públicos. Se hizo ese intento en los 70s, en los 80s, realmente fracasó, se llegó al número del 15%. La siguiente respuesta de cómo convencer a los científicos, a las gentes que toman decisiones, era, bueno, en los parlamentos, en los congresos, vamos a crear oficinas de ciencia y tecnología que promuevan ciencia y tecnología en un lenguaje que sea fácil de entender por la gente que toma decisiones. En México apenas empezamos a crear una oficina de ese tipo. Inglaterra tiene uno, se llama POST. Es la oficina del Parlamento de Ciencia y Tecnología, a la cual tuve la oportunidad de visitar con la doctora Brenda Valderrama para entender cómo es que ellos están trabajando para persuadir a la gente que toma decisiones a nivel político de que la ciencia realmente vale la pena ser apoyada. Yo me acuerdo, yo salí de México hace 33 años. Y hace 33 años, yo trabajando en la Secretaría de Educación Pública, teníamos el goal de que el 1% del Producto Interno Bruto se gastara en cuestiones científicas. 33 años después, ¿saben cuál es lo que queremos hacer? Que el 1% del Producto Interno Bruto se gaste en ciencia y tecnología. Hemos fracasado. Eso de tener un objetivo que esté fuera de la sociedad, fuera del contexto de la sociedad, para que se asigne un presupuesto en el vacío, no funciona. Está este dicho que dice, si tú repites la misma estrategia 100 veces y no funciona, ¿sí?, tienes que cambiarla. Nosotros la seguimos repitiendo. ¿A qué me refiero? Porque el segundo gran problema que tenemos es convencer a la población de que es importante que se invierta en ciencia.
y que esta ciencia, que sea ciencia, que tenga un reflejo en la sociedad. Y esto es increíble. Si nosotros vemos el número de gente que en los países nórdicos creen la ciencia como un instrumento para mejorar los niveles de bienestar de la población, el nivel de aceptación de esta creencia es del 70%. Si nos vamos a Inglaterra es como del 55%. Si nos vamos a Estados Unidos es como del 40%. La única manera que vamos a lograr, y este es uno de los argumentos del capítulo, que vamos a lograr que la gente apruebe presupuesto para la ciencia, es si esta ciencia tiene un objetivo concreto de carácter social. En el capítulo me refiero que este objetivo concreto podría ser la erradicación de la pobreza. Si nosotros, y esto me voy a referir ahorita al sincotrón, le llegamos a la gente a decir, mira, es bueno que México invierta $500 millones para construir un sincotrón, que es una ciudad de partículas. La primera pregunta va a ser, bueno, ¿qué es eso? ¿Para qué México necesita una ciudad de partículas? Creo que es una estrategia incorrecta, porque es tratar de explicarle a la gente, mira, necesitamos un coche para ir de punto A a punto B y te voy a explicar cómo funciona el motor. No hay que explicar cómo funciona el motor, como tampoco hay que explicar cómo funciona un sincotrón. Hay que explicar para qué es un sincotrón. Hay que explicar que tecnologías como el sincotrón salvan vidas. Ahorita tenemos el coronavirus, COVID-19, de acuerdo a las Naciones Unidas. ¿Okay? ¿Saben ustedes que la mayor parte de las investigaciones que se están haciendo para identificar una vacuna para el coronavirus se están haciendo en sincotrones? ¿Sí? Y sin embargo esto no se anuncia, y esto es muy importante que tomar en cuenta, porque cuando nosotros hablamos de que se hace algo en una infraestructura científica determinada, estamos hablando de soberanía nacional, la capacidad de tomar decisiones para poder resolver problemas que se pueden desarrollar en el país. Es ahí la estrategia. Tenemos que decirle a la gente que en los sincotrones, otros proyectos de infraestructura científica sirven para mejorar su nivel de vida, sirven para que la gente que tiene diabetes, 11 millones de mexicanos, otros 9 que no están diagnosticados, ¿sí? Para gente que tiene diabetes pueda encontrar e identificar curas que mitiguen las causas más negativas de la diabetes, o vacunas o estrategias que en un momento dado permitan buscar una cura para la diabetes. Ahora, esto no se puede hacer solamente por la ciencia. La ciencia tiene que ir de la mano de la industria. Y la industria tiene que ir de la mano del gobierno, que a través de políticas públicas y de financiamientos con términos definidos, permita que se hagan este tipo de proyectos que beneficien a la sociedad. El hecho de dar dinero, como yo decía, en el vacío, ya se acabó. Ya se acabó. La erradicación de la pobreza es un objetivo muy importante, no solamente en el mundo, vemos es el objetivo número 1 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, sino es un problema crítico en México. 9,5 millones de personas están en extrema pobreza. Muchas de esas gentes, los estudios indican que padecen de enfermedades como la diabetes 2, que afectan desproporcionadamente a la gente más pobre. O sea, la gente que no tiene ingresos tiene que gastar más en cuestiones de tratamiento de este tipo de enfermedades. Para que se hagan investigaciones de este tipo, necesitamos los mejores instrumentos. No los tenemos. Sí tenemos a investigadores brillantes en México, 30,000 en el Sistema Nacional de Investigadores, más otros 20,000 en la iniciativa privada. Tenemos investigadores, lo que no tenemos es la capacidad de usar esos investigadores para trabajar en un proyecto común que nos permita, a través de la ciencia, a través de la tecnología, el poder encontrar estas respuestas a problemas sociales. Me refería a la diabetes. Ahorita las Naciones Unidas está haciendo una enciclopedia de
de investigaciones que están referidas al logro de los 17 objetivos de la Agenda 2030. Yo estoy ahorita participando en una de ellas, en una de esas partes de las enciclopedias, en donde se ve, por ejemplo, que en el caso de la erradicación de la pobreza, hay más de 100 diferentes temas que se pueden tratar. Lo interesante es como 25 de estos temas para la erradicación de la pobreza están referidos y se pueden solucionar a través de la ciencia y la tecnología. Bueno, lo que estamos planteando en el libro, ¿sí?, es de que esta nueva política se tiene que reestructurar sobre la administración pública para que se reflejen los grandes retos nacionales en términos de financiamiento. Y que este financiamiento, ya se nombró anteriormente, tiene que ser de mediano y largo plazo. Es impensable el ver cómo podemos transformar este país cuando tenemos con un presupuesto que se otorga y que se tiene que ejercer en 7 meses, porque ya para cuando llegan los recursos, ¿sí?, no hay posibilidad de ejercer estos recursos, pues en periodos muy cortos. Tenemos que transformar la manera como estamos tratando de resolver estos retos nacionales, y eso se hace con una nueva manera de aprobar presupuestos en periodos de 3 o 5 años. Me voy a referir ahorita un poquito al tema sincrotrón. El tema sincrotrón es muy importante, no solamente por el hecho de que va a permitir que los mexicanos y los mexicanos hagan investigaciones en este tipo de infraestructura, sino porque va a permitir que estas redes a nivel global del conocimiento se conozcan y se transformen, ¿sí?, y que permitan que haya mucho más oportunidades para que mexicanos vayan a otras partes del mundo a encontrar soluciones a una diversidad de problemas utilizando otras infraestructuras científicas. El sincrotrón mexicano es como una primera entrada para que otros mexicanos puedan ir a otras partes del mundo. Es como un tiempo compartido. Si ustedes no tienen un departamento, no lo pueden intercambiar. Si ustedes no tienen un sincrotrón para capacitar a la gente a cómo usarlo, no pueden usar otro tipo de infraestructuras, científicas. Tenemos no solamente que crear una sociedad del conocimiento, tenemos que crear una sociedad con sabiduría. ¿Y cuál es la definición de una sociedad con sabiduría? Es una sociedad del conocimiento en acción con propósito social. Tenemos que revertir la cuestión de que solamente se da presupuesto de manera general. México tiene muchos desafíos. Mencioné la erradicación de la pobreza, pero tenemos el cambio climático. Hace 3 semanas más o menos, tuve que evacuar mi casa 2 veces por los incendios en Australia. He visto de primera mano el efecto del cambio climático, incendios, inundaciones, etcétera. Ahorita es cuando México debería de estar planeando cómo va a responder a este tipo de problemas, de desafíos, utilizando toda la tecnología que esté disponible, no solamente en México, sino en el mundo, nanosatélites, sincrotrones, etcétera, etcétera. Pero para hacer esto, primeramente tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que cambiar la manera como hacemos las cosas. Tenemos que crear un mundo, un México más justo y más igual, si lo hacemos a través del casamiento, de la unión de la ciencia, la tecnología y la industria con un propósito social. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Retomamos tu visión de una sociedad en conocimiento, en acción, con propósito social. Es una sociedad sabia. Pasamos ahora al segundo tema con Fernando Flores Camacho, que es el tema de enseñanza de la ciencia en la educación básica, una historia de progresos, retrocesos y abandono. Fernando es físico y doctor en pedagogía por la UNAM, profesor de la Facultad de Ciencias en la carrera de Física, actualmente es profesor del posgrado de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras y pertenece al Sistema Nacional de Investigación Nivel 2, PRIDE. De paso el teléfono.
Muchas gracias. Buenas tardes. Ya tarde, sí, justo ahorita. Agradezco al doctor Oropesa y a todos los que han hecho posible la publicación de este libro, el haberme invitado y poder platicar un poquito con ustedes sobre cómo vemos nosotros la problemática de la enseñanza de las ciencias en la educación básica en México. Yo creo que se ha abundado de manera muy amplia todas las problemáticas y todas las cuestiones que nuestro país necesita transformar, que necesita cambiar, y sobre todo las visiones que necesitamos, digamos, de cambiarle el rumbo para tener otras formas de poder entender lo que es el progreso, lo que es el desarrollo de la ciencia, de lo que es el desarrollo de la tecnología y, a final de cuentas, el desarrollo de los seres humanos. Esto, de alguna u otra manera, ya se ha dicho en este foro, pero nuestra educación básica ha producido fundamentalmente una sociedad que no incorpora las nociones de ciencia y tecnología en su cultura. Cuando ustedes hablan de cultura, ¿no? Cuando escuchamos hablar de cultura a cualquier persona, ¿en qué cosas se piensa? Se piensa en el arte, ¿no? Posiblemente en la literatura, en las danzas regionales, y hasta ahí se acaba el asunto. Pero la ciencia no. La ciencia parece ser siempre una entidad aparte. Y esta entidad aparte tiene que ver con cómo la hemos enseñado, cuáles han sido todas las, digamos, vericuetos que a lo largo de muchos años se han ido desarrollando en torno a prejuicios, en torno a visiones de la ciencia que no corresponden, por un lado, a la realidad, pero que sí nos han hecho una sociedad inmersa en una visión donde la ciencia y la tecnología, si bien es importante en el discurso, es importante, digamos, en la imaginación colectiva, pero no como elemento para que las personas de este país se incorporen y trabajen en ella. Para entender cómo ha sido todo este proceso y todas estas necesidades que tenemos de cambio, tenemos que plantearnos primero cómo ha sido el desarrollo de la enseñanza de la ciencia en la educación básica en México. Obviamente esto no va a agotar todas las problemáticas son muy grandes, con una gran cantidad de variantes y de variables, pero algunas de las más, digamos, significativas son estas. Tenemos, los que pueden ver ahí en la presentación, hay 4 rubros fundamentales. Uno es el currículo, el otro es la formación docente, los libros de texto y lo que podríamos llamar la enseñanza experimental o laboratorios y la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Si uno ve a lo largo de 50 años, ¿no?, ¿qué ha pasado con el currículum? Nos encontramos que ha cambiado 5 veces. ¿Sí? Esto pues, nos da un promedio, ¿no?, de 10 años por currículum, que a todas luces, desde el punto de vista de todos los procesos educativos, son tiempos cortos. Pero no solo son tiempos cortos, sino que además son cambios que no han sido trascendentes. Es cierto que si uno revisa, salvo la reforma del 2011, que es un claro retroceso, pero si uno revisa la reforma desde 1983 a la última, del 2016-17, podemos ver que hay continuidad en las propuestas y hay un alineamiento en, digamos, lo que es el entorno internacional de cómo se debe de enseñar la ciencia y la tecnología en la educación básica. Sin embargo, ese alineamiento solo queda en el discurso, solo queda en el currículum, en las propuestas que allí se hacen y en las expectativas de formar ciudadanos que puedan tener una visión más clara sobre la ciencia y la tecnología. Sin embargo, tiene sus problemas. Uno ya lo mencionamos, es el corto plazo, y el otro es que no se evalúa nada. Cada sexenio viene una reforma nueva. ¿Y qué pasó con la anterior? Nadie sabe. ¿Qué tanto funcionó? ¿Qué materias fueron más eficaces que otras? ¿Qué procesos didácticos? ¿Qué apoyos didácticos funcionaron y cuáles no? No importan.
simplemente hay que hacer una nueva reforma. Y se convoca a expertos, ¿no?, en el área, en algunas ocasiones, en otras no, y eso es, digamos, un proceso casuístico en cómo, dada la información de la literatura internacional, pues ha habido cierto alineamiento, pero no hay trascendencia. Otro de los rubros es la formación docente. ¿Ha habido avances? Bueno, pues sí, podríamos pensar que el reconocimiento de que los estudiantes de las escuelas normales ahora tengan el nivel de licenciatura, pues les ha permitido ingresar a los posgrados, etcétera, y eso es bueno. Pero cuando uno se va y mete tantito en qué es lo que está pasando dentro de las escuelas normales, vemos cosas muy extrañas. Primero, nunca sus formas de enseñanza ni sus currículums están alineados con los cambios curriculares. ¿Sí? Parece que son dos mundos absolutamente separados. De tal forma que cuando uno ve, por ejemplo, se va uno a una normal y se mete a una clase de ciencias, de física, que es mi campo, el profesor de física le enseña exactamente todo lo contrario a lo que dice la reforma educativa. Esto es, le pide que memorice, que haga ejercicios que nosotros hacíamos hace unos buenos años, ¿no? Y no ha cambiado absolutamente nada a pesar de todas las cambios de perspectiva curricular que han pasado. Y eso lo único que nos indica es que no ha habido ninguna política de largo plazo, ninguna política seria desde la educación pública para mejorar, para transformar la formación de los docentes. Si a eso le sumamos que la formación que tienen es a nivel del bachillerato, en el caso de ciencias, pues bueno, ya nos vamos y sabemos cómo son las cosas en los bachilleratos nacionales, pues ya nos imaginaremos cuál es el nivel de formación científica que tienen. Los libros de texto desde luego que son una gran oportunidad para que todas las personas puedan tenerlos, para que tengamos un elemento mínimo común. Sin embargo, si uno revisa los libros, uno pensaría, pues son los libros de texto nacionales, deben ser los libros mejor hechos del mundo. No. Pero la verdad es que no. Por ejemplo, nosotros en 1983, la SEP nos pidió hacer una revisión de sus libros de texto. Era la primera reforma que incursionaba desde el punto de vista de lo que se llama el constructivismo. Nos dijeron, bueno, ¿por qué no nos los revisan a ver cómo están los libros? Sin exagerar, esto es real, página abierta del libro, error encontrado. Ya sea errores en los conocimientos, errores en las ilustraciones, errores de otra naturaleza, pero no se salvaba el libro. Y si uno revisa los libros que han seguido, pues también encuentra muchos problemas. Han pasado desde 1900 hasta 83 hasta ahorita casi, ¿cuántos? Casi 50 años, ¿no? Y si uno revisa otra vez los libros de texto, se encuentra igual con cosas que uno no da crédito. Les pongo simplemente un ejemplo. En el libro de sexto de Ciencias Naturales, les dicen, está escrito para los niños, dice, la luz es un conjunto de rayos que viajan en línea recta. ¿Sí? Todos se darán cuenta que esto no es la luz, no son rayos. Representamos la luz, ¿no?, por medio de rayos, pero no son rayos, sino es un conjunto N, ¿no?, de rayos que están viajando en línea recta. Y este es un ejemplo, pero podríamos abundar muchos más y no tiene caso. Lo que quiero hacerles notar es que ni siquiera en algo tan relevante como los libros de texto se ha puesto el cuidado suficiente, ¿no?, en los libros de texto. Se hacen usualmente a las prisas, a veces se está haciendo la reforma y ya están imprimiendo los libros. Eso pasó en 2011, cuando salió la reforma los libros ya estaban hechos y no había ningún alineamiento entre unos y otros. Entonces, esto desde luego ya nos empieza a dar algunas ideas de por qué todos estos problemas que se han mencionado en las presentaciones anteriores. Y otro de los aspectos, la enseñanza experimental en México no existe ya. Los que son aquí más o menos de mi edad, ¿no?, recordarán que cuando iban a la secundaria, en la secundaria había laboratorios,
Estaba el laboratorio de física, de química, de biología, y teníamos cosas para hacer. A lo mejor no aprendíamos gran cosa, pero sí teníamos todos los elementos para hacer los experimentos, para hacer todas nuestras actividades. Vayan ahora a una secundaria. Ya ni siquiera existen los espacios que eran los laboratorios. Entonces, esto va en total contracorriente con todos los desarrollos que se hacen actualmente en el mundo para incorporar las cuestiones de tecnología y de experimentación en los niños desde el preescolar, no solo estamos hablando de la secundaria. Y en México la primaria nunca ha tenido laboratorios. Y no es porque no haya habido esfuerzos. Yo puedo relatarles esfuerzos de algunas universidades, de mi grupo también, ¿no? Que en algunas ocasiones se desarrollaron actividades y materiales para los niños y se probaron y fueron exitosos. Lo mismo también hay muchas pruebas en términos de la incorporación de las tecnologías en las escuelas, en las secundarias, en los bachilleratos, y todos han sido exitosos, pero no trascienden, no les interesan, los ven quienes son los que tienen que tomar las decisiones, los ven, nos dicen que son muy bonitos, muy interesantes, ¿no? Pero no pasa nada con ellos, o sea, no llegan a las escuelas, no llegan a los profesores. Y en la actualidad no hay inversión en programas de ningún tipo. Lo más que hacen es equipar a los niños con tabletas, pero eso es como darles una cosa más que si no está acompañada de todo un proceso educativo bien planteado de largo plazo, pues van a acabar como usualmente ocurren, tomando notas simplemente de lo que pasa en las clases. Como podrán ver en el panorama que les he presentado, hay algunos avances en la curricular, ¿no? Han habido propuestas para mejora interesantes, se han tenido pilotajes, pero allí se queda todo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Hay avances y hay retrocesos, pero también hay un enorme abandono, ¿no? En torno a cómo se concibe la enseñanza de las ciencias. Y a veces el abandono viene desde las mismas concepciones generales. Todo el mundo piensa que lo más importante de aprender es español y matemáticas, ¿sí? Y no es que no sean importantes, pero no se han dado cuenta de que en el mundo parte de los esfuerzos más relevantes están en el aprendizaje de las ciencias, porque son los elementos que integran, que dan otro tipo de desarrollo de habilidades cognitivas para que la gente tenga más elementos de estructuración de su pensamiento. No solo las matemáticas, desde luego que son importantísimas, y el lenguaje pues no se diga, pero no son los únicos elementos importantes. Y la ciencia, si ustedes revisan los currículums, tienen siempre la menor cantidad de horas dentro de los programas oficiales. ¿Cómo podemos transformar esta situación? Bueno, aquí hay algunos, esto ya va, unas cuestiones. Una cuestión muy importante es el espacio escolar. Ustedes, ¿quiénes han ido a una primaria últimamente que la hayan visto? Allá el profesor, los profesores. ¿Cómo están las primarias? ¿Les gustan? ¿Les gustaría estudiar a ustedes si fueran chicos otra vez, ir a esas escuelas? No, son espacios verdaderamente feos, ¿sí? Con mobiliarios, todavía muchas primarias tienen los pupitres como los que yo usaba, ¿no? De la paletita y este tipo de cosas y asientos fijos que nadie podía mover. Todavía todo eso existe. No hay una transformación de la escuela. La transformación del espacio escolar es importantísima. Yo puedo contarles una anécdota, por ejemplo, en un lugar pequeño en Inglaterra que se llama Peterborough, ¿no? Allí descubrieron que tenían una escuela que tenía los peores resultados, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el gobierno ahí? Lo primero que hizo, destruyó la escuela y construyó una nueva con edificios súper modernos, con la más alta tecnología en su equipamiento y con un programa de formación de profesores realmente muy intensivo. Y todo eso cambió, pero uno va a esas escuelas y es un espacio
bonito, donde la gente está a gusto, donde hay todos los elementos para hacer cosas. ¿Han ido a las escuelas indígenas? Yo sí he ido a las escuelas indígenas. ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Sí? La mayoría solo tiene un pizarrón, les llegan a veces libros, ¿no? Ha habido un esfuerzo muy importante que hizo la UNAM con la DGI de libros bilingües de ciencias, ¿no? Allí les llegan algunos, pero ahí están, no pasa más allá. Algunos tienen los equipos de enciclomedia, ¿se acuerdan ustedes de enciclomedia? Allí están abandonados, nadie los usa, no saben cómo hacerlos, muchos ya no sirven. O sea, no hay una política, ¿no?, de Estado que permita ir avanzando, y no hay una política que nos permita tener espacios educativos adecuados. La formación docente es desde mi punto de vista, es nuestro talón de Aquiles. Ya les comenté cómo se da en las escuelas. Ahí necesitamos un esfuerzo muy importante porque, como ustedes saben, también hay metidas otras problemáticas, ¿no?, sindicales, sociales, etcétera, que hacen de eso verdaderamente un asunto muy complejo. Pero tenemos que reinventar la educación para poder transformar estas situaciones. En otros países, por ejemplo, se tienen centros. O sea, yo entiendo que un país de las dimensiones como el nuestro, pues es muy difícil que un presupuesto alcance para tener, digamos, todos los elementos. Pero podemos aprovechar otras experiencias. Por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, puedo darles muchos ejemplos, se tienen centros, se construyen centros, así hagan de cuenta una especie de corporativo IBM, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra hay uno para la enseñanza del STEM, ¿no?, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Y qué es lo que hacen allí? Generan toda una, digamos, profesores, ¿sí?, que van y apoyan a los demás profesores y generan materiales y todo eso va llegando paulatinamente a todas las escuelas. Entonces, son modelos que bien podríamos tener, que en algún momento, por ejemplo, se intentaron, cuando en el 89 se intentó hacer un desarrollo semejante en torno a la enseñanza experimental de las ciencias, creando un instituto, ¿sí?, y por, bueno, ya saben, cuestiones políticas, eso nunca avanza. Y finalmente termino con esto: necesitamos sistemas integrales de evaluación. No solo es saber cómo están los niños con relación a PISA, sino también cómo están los profesores y cómo están todas las otras áreas de las que hemos hablado. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Patricia Magaña nos va a hablar sobre la divulgación de la ciencia, trabajo incomprendido. Patricia es maestra en la ciencia por la Facultad de Ciencias de la UNAM, cuenta con un diplomado en estudios filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología por la UNAM, tiene el grado de experta universitaria en divulgación y cultura científica por la Universidad de Oviedo, España. Tiene la palabra. Muchas gracias. Ya me tocó el menor tiempo, pero ¿no? Si soy buena comunicadora tendré que hacerlo en menos tiempo. Me encantan esas conferencias TED que duran muy poquito y rápidamente uno suelta un montón de ideas, ¿verdad? Bueno, el título de la ponencia que me fue sugerido, y le agradezco al doctor Oropesa invitarme a participar, es un campo con el de jurídicas en que las personas que estamos en el área científica interactuamos poco, aún en la misma institución. Claro, la UNAM es muy grande. Entonces, gracias otra vez, doctor. Esto de si es un trabajo incomprendido y se pone como pregunta, es porque ¿a qué se refiere hacer divulgación de la ciencia? En el núcleo de nuestro trabajo, de los que somos profesionales de esto, está la palabra ciencia. Entonces, regresemos al asunto de si la ciencia es importante y qué tanta importancia le hemos dado en este país. Pues pareciera que no tanta, a pesar de que la ciencia en verdad ha modelado el mundo durante los últimos 500 años, que es como se le podría definir. No estaríamos aquí si no hubiera ciencia en el mundo. Viviríamos quién sabe en qué tipo de sociedad. Bueno, sí, en una sociedad que se han caracterizado los historiadores muy atrasada en términos de lo que hoy vemos, no porque fuera atrasada de
de juzgarla en su momento. Gracias a la ciencia tenemos todo esto de lo que hablamos hoy, de lo que se está hablando en este seminario: tecnología, conocimiento, posibilidades de desarrollo, sobre todo en un país. Pero la ciencia se construye a partir de contextos históricos y sociales pues muy precisos, muy determinados. Y entonces la importancia que se le dé en ese momento pues va a ser basal y fundamental para que cumplamos con las expectativas de conocer, de transformar, de entender el mundo. Hoy, por ejemplo, los problemas ambientales son gravísimos en el planeta, gravísimos, y la ciencia todavía va lento, porque así trabaja la ciencia, en entender simplemente qué es lo vivo, cómo funciona lo vivo, cómo funciona un ecosistema. Esto del equilibrio no existe para los que somos biólogos de origen. El equilibrio es un equilibrio en movimiento, es un equilibrio que está cambiando. Entender qué pasa en un ecosistema cuando se deforesta, si se puede recuperar, si no se puede recuperar, son cuestionamientos que la ciencia ecológica se hace hoy y que van muy despacio en relación a la forma en que estamos destruyendo el planeta, por ejemplo. Y sin embargo, la mejor carta de aproximarnos a entender qué está pasando, pues es la ciencia. La ciencia dividida en un montón de pedacitos, tan fragmentada como podríamos conocerla ahora, desde lo más exacto y preciso de estudiar un virus como este SARS-CoV-2, que es como se llama el virus, hasta entender exactamente cómo interaccionan todos los elementos de un ecosistema, incluido el hombre, que desgraciadamente los humanos hemos dejado de lado el concepto naturaleza como si no fuéramos parte de ella. Entonces, retomar, por ejemplo, la idea de naturaleza es un propósito que debería ser fundamental desde la educación básica. No la naturaleza como ese bosque que veo en los documentales en la televisión, sino lo que está aquí alrededor nuestro, todo el tiempo. Entonces, una de las funciones, digamos, la ciencia se ha asociado mucho, y lo vemos aquí, con el avance del trabajo tecnológico e industrial. Pero una de las funciones no instrumentales, digamos que esas serían sus funciones instrumentales, pero una de las no instrumentales más importantes de la ciencia es generar profesionales que puedan trabajar, por ejemplo, como asesores, a través de un proceso educativo importante, asesorar a distintos grupos sociales en resolver problemas de distinta índole, desde problemas del conocimiento, problemas de la concepción que tenemos, problemas de nuestra salud, problemas sobre las decisiones que tenemos que tomar como individuos o como grupos, y por supuesto problemas de la industria, que es el tema en este caso. Generar esos profesionales independientes es uno también de los propósitos importantes de educación en ciencia. Y creo que en este país las universidades lo están haciendo, lo están intentando, pero otra vez se requieren mayores esfuerzos, mayores recursos y una mejor caracterización de las problemáticas centrales que debemos abordar. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2018 se decía que la ciencia va a cambiar, va a seguir cambiando mucho del mundo, y se citaba la Agenda de 2030 de Desarrollo Sostenible, y había que trabajar de cerca, dice la OCDE, con el sector empresarial y con la sociedad civil. ¿Qué pasa con la ciencia en México? La ciencia en México es relativamente joven comparada con la de otros países, y realmente se llega a institucionalizar a partir de los años 40. Es decir, se empiezan a hacer conglomerados de científicos, grupos de trabajo, proyectos de investigación, y a pesar de la juventud de la ciencia mexicana, es una ciencia de muy alta calidad, de muy alta calidad y mucho reconocimiento a nivel internacional. A veces yo pienso un poco en la comparación con los deportes. En este país tendemos a ver a deportistas que parecen surgir de la nada porque tienen poco apoyo. A veces con los científicos también pasa que a un descubrimiento o una aportación o un grupo de trabajo es reconocido hasta que hace algo que llama mucho la atención de los medios, pero no se revisa qué hay atrás para echar a andar ese trabajo. A pesar de que se repite que en este país es importante hacer ciencia, se repite en muchos lugares. En la Cámara hay una comisión de ciencia y tecnología, se repite en foros, se repite en las instituciones públicas, la parte política tiende a hablar de ello. La situación del presupuesto para la ciencia no ha mejorado muchísimo.
en los últimos años. De hecho, esto de lo que se hablaba del 1%, que es una meta de la ONU desde hace décadas y que no se ha alcanzado, parece que no se va a alcanzar. Y lo voy a decir, este gobierno tiene una actitud muy ambivalente. Dice que es importante la ciencia, pero en realidad no se destinó. Ahora para el 2020 traigo la cifra que publicaron apenas, 98.317 millones, que apenas es el 0.38%, parecido a lo que se le daba en el 2011. Así es difícil avanzar en investigación científica si se da tan pocos recursos. Ahora, el 80% de los recursos, a diferencia de otros países, para la ciencia en este país viene del presupuesto federal. Solo un 20% es aportado por pequeños grupos o industriales o consorcios independientes, a diferencia, les decía, por ejemplo, con Estados Unidos, que la situación es totalmente distinta. Lo ideal sería revertir esa condición. Y no se da a ciegas necesariamente el presupuesto. Digo, el CONACYT, cada vez que lanza nuevas convocatorias, pone en uno de los centros de las convocatorias, y más ahora con esta administración, lo del compromiso social. Entonces, el dinero se da a proyectos, pero siempre termina siendo poco. Más bien, algunas instituciones hacen algunos esfuerzos. En este caso, yo busqué algunos de mi institución, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Por ejemplo, que el año pasado nos pidieron al área de vinculación, pequeñas industrias, a colaborar con ellos en investigación. Les voy a decir algunos de los temas que nos solicitaron, por ejemplo, para que vean que se pueden hacer cosas pequeñas con algo de esfuerzo, ¿no? Caracterización del proceso de transformación del bisfenol A en el proceso de fundido de envases metálicos. Suena muy específico, pero pareciera que en ciencias les podemos decir cosas, sobre todo en la parte físico-biológica. Técnicas de conservación de los distintos tipos de maderas que existen. Este país produce y deforesta también mucho, pero produce madera, entonces ahí hay un punto. Tratamientos de suelo para reforestación de terrenos. Los problemas agrícolas son serios y en la Facultad de Ciencias hay grupos que estudian el suelo, por ejemplo. La microbiota del suelo es cada vez más importante que se entienda para saber cómo funciona esa interacción entre plantas y otros organismos. Caracterización del ciclo de vida total de los envases metálicos y datos en México. Aquí tenemos en la Facultad de Ciencias un laboratorio nacional que hace estas cosas. Datos en México sobre trasplantes de órganos, vejiga hiperactiva y cáncer de próstata. Estos son 5 de 10 puntos que nos solicitaron algunas empresas a la facultad y que dimos respuesta a ver qué tanto nuestros grupos de investigación, que son pequeños, con presupuestos muy limitados, pero con mucha capacidad de investigación, podía interactuar con estos grupos industriales. Los traigo a colación por el tipo de mesa en el que estamos ahorita. ¿Habrá suficiente presupuesto entonces? ¿No lo habrá? ¿Qué tanto estas industrias que se interesaron en nosotros, por ejemplo en la UNAM, van a querer invertir con nosotros para producir resultados? ¿Qué plazos nos darán para generar esos resultados? ¿Qué tanto les interesará el capital humano que se forme a partir de estos proyectos? Son algunas de las preguntas que nos hacemos. Pero bueno, a mí me gusta mucho entrar a esto de la política hasta con mis alumnos, pero en realidad me pidieron hablar de qué es hacer divulgación de la ciencia y por qué tiene una liga con esta parte del desarrollo industrial. Fíjense que el año antepasado yo invité a un grupo de comunicadores de la ciencia, que es así como nos llamamos, australianos, a venir a México y nos platicaron de un proyecto muy interesante. Ellos decían, bueno, en las sociedades deberíamos preguntarnos primero qué tanta ciencia requiere saber un ciudadano. ¿Por qué de verdad el ciudadano sí debe o no saber de ciencia? A lo mejor no, a lo mejor sí. Y entonces Tos Gascoigne, que fue el que encabezó este proyecto, le preguntó a más de 118 instituciones y personas qué les parecía que debía saber la gente de ciencia. No sé ustedes qué me contestarían, a lo mejor me gustaría preguntarles qué piensan que un ciudadano común y corriente como yo, como ustedes, como cualquiera, debería saber de ciencia. A Gascoigne le contestaron cosas interesantísimas, desde, no, pues es que todo mundo debería saber la tabla periódica. ¿Se saben ustedes la tabla periódica? Las leyes de la termodinámica
¿De verdad un ciudadano requiere saber las leyes de la termodinámica? Y le fueron dando respuestas, la teoría de la evolución, otra serie de respuestas que suenan interesantes, pero que uno dice, ¿en verdad es eso? El estudio de Tos Gascoigne, no concluyó con una respuesta única, pero, y por cierto, en este estudio les preguntaban qué pensaban de la relación con la industria y solo 15% mencionaron que les parecía importante que la ciencia se relacionara con la industria. Pero Tos concluye que muchas de las respuestas iban más bien en el sentido de que hay que entender los procesos con los que trabaja la ciencia, que eso era más importante que saber conceptos. Y probablemente así sea, porque la ciencia, con avances, retrocesos, dudas y mejoras, siempre tiene un cuestionamiento crítico. Y eso sería fabuloso que lo lográramos a través de mostrarle a cualquier ciudadano cómo trabaja la ciencia y por qué partir de evidencias, encontrar consensos y hacer análisis de resultados significa también un valor agregado para cada una de las personas. La Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia, que yo encabecé hace unos años, inició un trabajo similar. Ya estamos por publicar los resultados de qué contestaron los mexicanos sobre qué ciencia requiere saber un ciudadano. Ya van a ver el día que los publiquemos, todavía no los tenemos disponibles. Qué interesante ha resultado preguntarnos qué necesitamos saber. ¿Pero qué es entonces la divulgación de la ciencia? Bueno, los que somos profesionales de lo que hoy llamamos más que divulgación de la ciencia, le llamamos comunicación pública de la ciencia. Y comunicación pusimos el término exprofeso porque más que divulgación, que tenía como una partida inicial llevarle algo a otro, al vulgo, comunicación significa escuchar al otro, saber qué necesita el otro, qué requiere conocer de ciencia. Y entonces nosotros nos ponemos como propósito comunicar, usamos una diversidad de medios a distintos públicos, desde un punto de vista multidisciplinario, lo que hace la ciencia, cómo trabaja la ciencia y cómo hacemos para que la gente se interese en ciencia. Un querido amigo periodista de ciencia, que es un campo muy cercano a la divulgación de la ciencia, dice: llamamos comunicación de la ciencia a un proceso en el que varios actores sociales utilizan las habilidades, medios, actividades y diálogos que se requieren para lograr que la ciencia sea comprendida, apreciada, que es un punto importantísimo, más en una sociedad como esta, pareciera que otras sí la aprecian y la nuestra a veces no. Disfrutada, hay un inmenso disfrute en hacer trabajo científico y encontrar resultados o echarse para atrás de lo que se dijo, y que produzca interés y ayude a formar opinión. Muchos de estos periodistas de ciencia yo los considero un poco como ombudsman del ciudadano en los problemas de ciencia. Los periodistas de ciencia con esa visión muy cuestionadora logran introducir también tareas de ciencia. ¿Qué intentamos hacer? Promover la formación de un pensamiento crítico a partir de explicar cómo trabaja la ciencia. ¿Qué queremos hacer alrededor de otros campos como la industria? Acercarnos, platicar, informarles. Hay muchas oficinas nuevas de comunicación de la ciencia en distintos lugares, aunque en realidad no somos más allá de 300 profesionales de tiempo completo los que nos dedicamos a esto, que somos muy poquitos, realmente muy poquitos para explicar estas tareas. Pero hay mucha historia también en divulgación de la ciencia, hay museos, hay exposiciones, hay ferias, hay publicaciones, hay ahora muchos blogs, muchas cosas en internet. Yo les invito a acercarse a ellos porque todos ellos les van a dar una visión de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Tanto para la industria como para las instituciones que hacemos comunicación pública de la ciencia, las personas que lo hacemos, encontrar una meta común de trabajo es importante. Entonces, creo que cada vez es menos incomprendida la comunicación pública de la ciencia. Ojalá en muchos de nuestros públicos haya una idea de que este trabajo también es central junto con la investigación y la educación. Muchas gracias otra vez. Oh, gracias, Patricia. Yo quisiera hacer una reflexión general porque todos estos conceptos
en la parte de la ciencia, la educación, la investigación, el arte, para ligarlo a la industria, lo pongo con un ejemplo que se hizo en la Sociedad de Conocimiento en Monterrey. Se desarrolló un parque de innovación, investigación y desarrollo tecnológico, que es un clúster de innovación. Ustedes pasan por la carretera antes de llegar al aeropuerto y está la Universidad de Nuevo León y está el Tecnológico de Monterrey al frente. Y es un clúster que está integrado por empresas que están en la parte de manufactura, en la parte de software, en la parte de nanotecnología, etcétera. Empresas que están integrándose y trabajan de alguna manera correlacionadas y generando economías de aglomeración en el clúster sobre el tema que trabajan específicamente. Pero es el arte de juntar academia, empresas y gobierno. Si no tenemos esa capacidad de integrar los tres elementos, vamos a estar sueltos. La academia por un lado, las empresas por otro, el gobierno tratando de implementar y promover educación e investigación. Ese es yo lo que creo el gran reto, y se ha llamado de manera muy sencilla el modelo de la triple hélice, pero es cómo concretas esa asociación entre academia, empresa y gobierno, para que la ciencia y la investigación sean realmente efectivas en el desarrollo industrial y en el gran reto que enfrentamos de pasar a la industria 4.0 y la 5G, pero yo digo pasar a la nueva era de la manufactura. Muchas gracias y pasamos a la otra mesa. Déjenme darles un reconocimiento a cada uno de acá.